Estoy realmente emocionado porque hablar en el Museo del Prado es algo que gusta. Es una institución faro de la cultura española. Por otro lado, también admito que estoy un poquito abrumado por el tamaño y la calidad del anfiteatro y la cantidad de gente que asiste. Y, sobre todo, estoy sorprendido porque es que yo soy zoólogo, o sea que nunca imaginé que algún día acabaría hablando en uno de los principales museos de arte del mundo. Pero resulta que desde hace ya algún tiempo hay un águila real que le planta cara al mismísimo emperador Carlos V en una de las rotondas de acceso al Museo del Prado, o un poquito más lejos hay un hermoso ejemplar de toro de Lidia con un pelaje pío bonito que ha plantado sus reales en la galería central del museo, delante del Rapto de Europa, y por suerte para los vigilantes de sala, aunque parezca que están vivos, realmente no lo están. Son animales que están naturalizados, digamos. Lo podemos llamar también animales disecados, taxidermizados, son medio objetos, medio animales, que realmente están reproduciendo apariencia de vida. Y entonces yo lo que he venido aquí es hablar precisamente de eso, de taxidermia, que es una disciplina que parece un poquito alejada de lo que pueda ser el contenido habitual de las exposiciones y de las conferencias en el Museo del Prado, pero que, como verán, está muy relacionada tanto con el arte como con la historia, tanto de la institución como de distintas disciplinas. Así que, poco a poco, voy a empezar a desgranar qué es la taxidermia. Si quieren, por hacerlo clásico, empezamos con la etimología. Taxidermia deriva del griego, taxis quiere decir colocación. De hecho, cuando alguien se pasea por Madrid y para un taxi, realmente está buscando un vehículo que lo coloque, que lo deposite allí donde quiere ir. Y derma es piel. Todo el mundo sabe a qué se dedica un dermatólogo. O sea que taxidermia consiste en eso, en conservar las pieles de animales vertebrados, sobre todo de mamíferos y de aves, y de montarlas, prepararlas para que tengan verisimilitud, digamos, de realidad, para que imiten el aspecto del animal. Es una técnica artesanal cada vez menos abundante, son cada vez menos los taxidermistas, y es una técnica que ha estado desde siempre al servicio de la ciencia y de la educación y la divulgación científica. Entonces, si les parece rápido, para no tardar mucho sobre técnica, una serie de fotos un poquito gore de cómo se preparan los animales taxidermizados o naturalizados. Ahí es un coatí, es un carnívoro, ven un coatí que es un carnívoro sudamericano. Evidentemente, lo único que se conserva del animal es el pellejo. El animal se va a desollar, se retira músculo, esqueleto, vísceras, todas las partes blandas y solamente se conserva con mucho cuidado para no dañarlo en el proceso de la extracción. Se conserva el pellejo del animal. Es un pellejo que se va a tratar posteriormente, ya veremos cómo, y con mucho cuidado se va retirando todo el resto del cuerpo. Siempre hay que ser mucho más mañoso, digamos, en las partes distales, en el cráneo o en las extremidades, porque allí los huesos son más pequeños, la piel es más fina, y entonces normalmente en los montajes de animales taxidermizados se conservan parte de las falanges o incluso parte del hocico de los animales, está integrado en el conjunto. Una vez que la piel ha sido retirada y tratada, digamos una piel curtida, hablaremos un poquito más tarde, se empieza a preparar una especie de maniquí, o sea, porque el objetivo es que el animal tenga apariencia de vida. Entonces el interior se empieza a rellenar para darle volumen. O sea, hay todo un sistema de sujeción del cuerpo con alambres y se empieza a meter para las aves y los mamíferos de pequeño porte, pues materiales blandos, como por ejemplo pues paja, lana. Históricamente se metía crin de caballo, corteza de árbol, o sea, había mucho material blando y eso da volumen al cuerpo del animal. Es en lo que en el argot de los museos se llaman taxidermizaciones blandas, porque el cuerpo del animal está embutido, está relleno de algún material. En origen se llamaban cuerpos empajados porque estaban rellenos de paja. Más tarde se cogió la denominación de cuerpos disecados porque previamente se había hecho la disección de la piel. Finalmente, después del montaje, el objetivo final es que el animal en el museo tenga la apariencia de un animal vivo, y entonces ahí tienen en la foto en color, ahí es un coatí vivo, y en la foto en blanco y negro el aspecto que el taxidermista ha dado al animal para situarlo ya en las estanterías del museo.
Evidentemente, este tipo de preparación funciona con animales pequeños, pero cuando uno tiene que llenar de paja el cuerpo de una jirafa o el cuerpo de un elefante, pues allí hay problemas técnicos. Y entonces hay otros métodos que consisten, y eso acerca la taxidermia del arte de la escultura, que consisten en generar maniquís o esculturas en distintos materiales. A día de hoy se hacen con espumas sintéticas, el cuerpo es muy ligero, un león se puede levantar con una mano, pero en origen eran cuerpos mucho más macizos, se generaba la silueta del animal con planchas de madera, se mantenían partes del esqueleto, como en este caso en esta jirafa se ve el cráneo y las patas. Al cuerpo se le daba volumen con una malla metálica y esta malla metálica se recubría con estopa y encima de la estopa se ponía escayola, que es un material blando que permite esculpir músculos, pliegues y relieves. O sea que ni que decir tiene que los animales naturalizados con esta técnica pesan toneladas. Y bien lo saben los responsables del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que cada vez que hay que mover el elefante o la jirafa se monta allí un pequeño circo por la dificultad de desplazarlos. Como digo, a día de hoy son animales que tienen el cuerpo fabricado en resina sintética, en espumas mucho más ligeras. Entonces, esto un poquito para introducirles en la técnica de la taxidermia. Lo saben, la taxidermia tiene muchas vertientes. Existe la taxidermia cinegética, muy conocida, los trofeos, las cabezas de venado, de jabalí, que se ven en muchos sitios, en muchos bares de carretera, en zonas de monte. Existe una especificidad muy ibérica, que es la taxidermia taurina, o sea, en Madrid hay muchas tabernas que tienen cabezas de toro colgadas de las paredes, eso también es taxidermia, pero yo aquí he venido a hablar de taxidermia científica, o sea, es la que está al servicio de la investigación y también de la educación y la divulgación. Entonces, yo no sé si lo saben, pero bueno, la inmensa mayoría de las pieles que se conservan en los museos tienen la apariencia de los pajaritos rojos que ven en la imagen. Son pieles de estudio, lo que se llaman colecciones científicas. Y entonces, por economía de espacio, las pieles se montan como pequeños canutos que se guardan en cajones bien alineadas. Eso permite almacenar mucha cantidad de material y los investigadores pueden medir, en el caso de las aves, las plumas, los picos, las patas, todo lo que consideren necesario. Eso es lo que es la parte científica de los museos y en el lado opuesto tienen lo que es la parte dedicada a la educación y a la divulgación de las ciencias. Y en ese caso ya encontramos la tipología típica del animal naturalizado que adquiere una corpulencia y una presencia cercana a la del ejemplar vivo. Entonces, puesto que estamos en el Museo del Prado, puesto que la exposición de Miguel Ángel habla de historia natural, me ha parecido que el aspecto más interesante que les podría contar aquí hoy es el desarrollo histórico precisamente de esta vertiente de la taxidermia que permite la creación de colecciones didácticas, educativas, de animales montados con aspecto natural. Ese va a ser el objetivo central de la charla y para ilustrarlo voy a volver al país del que vengo, o sea que por un momento vuelvo a Francia. Nos vamos a retrotraer en el tiempo, vamos a ir a los años previos a la Revolución Francesa, vamos a ir al periodo de las luces, que dicen ellos, que fue el anticipo de nuestra Ilustración, y vamos a hablar de ecos de sociedad. En aquella época, en el sur de Francia, había una bestia terrible, documentada, que causó más de 100 muertos, como dice ahí en la postal o en el dibujo, sobre todo mujeres y niños, a los que la terrible bestia arrancaba la cabeza, bebía su sangre y se convirtió en toda una leyenda, la bestia del Gévaudan, que forma parte de la tradición cultural francesa hasta el punto de que hay una película muy conocida, El Pacto de los Lobos, que se basa en esta anécdota, bueno, no anécdota, en este eco de sociedad. Toda Europa seguía la existencia de este animal extraño que, como ya digo, acabó con la vida de más de 100 personas. Fue un mozo del lugar el que consiguió acabar con el animal, parece ser que era un lobo de un tamaño excepcional, y al abatirlo se acabó la bestia del Gévaudan, ya no hubo más muertes, entonces se dio como bueno el hecho de que era un gran lobo solitario el que estaba causando tantas víctimas. La repercusión del hecho fue tal que el propio rey de Francia se interesó por esta bestia y evidentemente quería su piel en las colecciones reales. Mandó a su mano derecha en lo que concierne la historia natural, Buffon, un personaje muy conocido, era el intendente del Jardín de Plantas, que era la colección de historia natural del rey de Francia,
y Buffon se desplazó hasta el Gévaudan, más o menos en la región de Toulouse, y cuando él llegó, pues ya no quedaba rastro de la bestia. Evidentemente había pasado tiempo, el cuerpo del animal se había descompuesto, y lo que sí que se conservó fue esa receta que ven en la pantalla, que es lo que Buffon pretendía hacer con la piel. Había pedido que le fabricara una solución de curtido, que era la que empleaban en el jardín de plantas de París. Era una mezcla de taninos, que son sustancias de origen vegetal, que estaba hecha a base de plantas aromáticas, lo ven ahí, romero, tomillo y laurel, cortezas de cítricos y especias como el comino, el anís, la canela, la pimienta y el cilantro. El objetivo era curtir la piel con esa sustancia y, una vez seca, llevársela de vuelta al Museo de París. Entonces, ¿por qué se había desarrollado una receta? Bueno, estamos en el periodo de las luces. Hasta ese momento, y creo que se ha hablado aquí en este ciclo de conferencias, las colecciones de historia natural que existían en Europa estaban caracterizadas por lo anecdótico. Lo que interesaba en la naturaleza era lo extraño. Gustaban las aberraciones, se buscaban fetos con dos cabezas, se buscaban cosas anómalas. Eso se coleccionaba en lo que se llamaban gabinetes de curiosidades y eso causaba atracción, digamos, entre la gente. Pero ahora estamos hablando del periodo de las luces, es el periodo de la enciclopedia, y todos los conocimientos se tenían que recopilar. Todo tenía que estar escrito y localizable en algún momento, en algún lugar. En lo que concierne a la historia natural, se empezaron a constituir ya colecciones de objetos reales. Ya no interesaba lo anecdótico, sino que básicamente interesaba lo repetitivo, aquello que veíamos en la naturaleza, porque solamente a partir del estudio de las cosas que se repiten se podrían sacar conclusiones generales. Entonces proliferaron los gabinetes de curiosidades y en esos gabinetes de curiosidades se incluían todo tipo de objetos naturales. Evidentemente, las aves y mamíferos forman parte de la naturaleza, había que aprender a conservarlas, pero se pudren con facilidad. Hay otros objetos, como por ejemplo los moluscos, las conchas se conservan secas con mucha facilidad, o incluso los huesos de vertebrado también se conservan secos sin ningún problema, y desde siempre se habían constituido colecciones de malacología o de osteología, pero a la hora de coleccionar aves y mamíferos eso planteaba dificultad. ¿Qué se hizo? Pues nada, simplemente se recuperó una técnica que de manera empírica se conocía desde la Edad Media, es la técnica de los pellejeros, de los curtidores, de los tintoreros, de todas las personas que trabajaban las pieles, y se empezó a tratar las colecciones de pieles de esa manera. Se curtían, se metían en baños de taninos, estas sustancias vegetales que transforman la piel cruda en cuero, que ya no se pudre, y a partir de ese momento ya se podía conservar la piel en las colecciones. Evidentemente, como las colecciones también servirían como material de estudio y era algo atractivo, pues los animales se trabajaban para darles esa pretendida apariencia de realidad. Como les digo, esto es el periodo de las luces, años finales del siglo XVIII, y los museos europeos son muy pocos, conservan muy poquitos ejemplares de esta época, son realmente rarezas. Y para ilustrar un poquito algún caso concreto, darles algún ejemplo, me voy a referir sobre todo a la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, entre otras cosas porque la conozco bien, porque como ha dicho Miguel Ángel, estuve todo un año trabajando con ellos, lo cual para mí fue un auténtico placer, lo pasé muy bien. Y por otro lado, la tienen muy a mano, o sea que si algún día les apetece, la verdad que la visita merece la pena. Y hablando de estos ejemplares antiguos, auténticos veteranos de la taxidermia, hay uno especialmente relevante en el Museo de Ciencias, es el lémur, que ven ahí, es un lémur variegado, un lémur blanco y negro, que aparece representado en este cuadro, que ven aquí, es el cuadro de la historia natural del Perú, una auténtica joya del Museo de Ciencias, un cuadro que constituye todo un gabinete de historia natural portátil. Tienen los animales, las plantas, los tipos humanos, toda la naturaleza peruana resumida en este cuadro, y fue pintado en Madrid a partir de textos que describían la naturaleza peruana. En uno de los casetones que forma el cuadro aparece esto, y este animalito que ven aquí es el lémur que está en el cuadro, algo que ya había sido señalado por Cabrera en
un conservador de mamíferos, en el catálogo que hizo de los mamíferos a principios del siglo XX. O sea que en este caso, este lémur hay que datarlo en la época en que se pintó el cuadro, a finales del XVIII, un auténtico veterano, y más que ayudar, digamos que confundió, porque si creo que lo saben, los lémures son animales característicos de la isla de Madagascar, no en Perú. Es raro que encontremos un lémur. Posiblemente la descripción que se hizo de algún animal peruano coincidía con la apariencia del lémur y se representó en el cuadro. O sea, este animal es una auténtica joya de la taxidermia. Estos animales hablan de muchas cosas y, por ejemplo, muestran el desconocimiento que había en un principio de la naturaleza viva, de la fauna viva, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen otro animal de la colección antigua del museo. Es una martucha, un carnívoro arborícola de América del Sur, y el animal de la foto bonita, la que está hecha en el museo, ven cómo está naturalizado como si fuera un gato doméstico. O sea, el taxidermista del museo recibía una piel enviada desde Venezuela o desde donde fuera, sin ningún tipo de información. Él mismo tenía que inventar y dar una apariencia real al ejemplar que tenía entre manos y, evidentemente, tiraba de lo que conocía. La martucha es un animal arborícola, como el que ven al lado, que vive en las ramas, tiene una cola prensil, algo que el taxidermista no podía ni imaginar, y montó el animal con apariencia de un gatito doméstico queriendo jugar. O sea, eso habla del desconocimiento que había de la fauna viva. Como hablamos de joyas de esta época, de animales auténticamente valiosos, hay uno en el Museo de Ciencias que no se puede dejar de citar porque hasta ahora les he hablado de joyas, digamos, nacionales, pero el que viene ahora es una joya universal, es el elefante asiático del rey Carlos III, hasta donde yo me sé, el gran mamífero naturalizado, datado más antiguo que se conserva en los museos de todo el mundo. Fue un animal mascota de Carlos III, un soberano que tenía auténtica devoción por sus animales. Cuando se desplazaba de los reales sitios, de un sitio para otro, se hacía acompañar por una pequeña casa de fieras, se llevaba todos sus animalillos y, entre otros, tuvo 3 elefantes. También fue suyo la osa hormiguera, que forma parte de la exposición de Miguel Ángel y que el rey llevaba de un sitio para otro porque realmente le tenía mucho cariño, hasta el punto de que, una vez muerta la osa, hizo que la retrataran, que le hicieran un cuadro. Pasó lo mismo con el elefante. El elefante era devoción, lo que tenía por él. Cuando el elefante murió en Aranjuez, lo primero que pidió es que su osamenta y su piel se conservaran en el Gabinete de Historia Natural que la Corona ya había montado en Madrid. El montaje corrió por cuenta de Juan Bautista Bru, que fue el primer, o segundo, digamos, taxidermista montador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y, como les digo, es el más antiguo datado que existe. Para que se hagan idea del aprecio que Carlos III tenía por sus mascotas, a la hora de montar este corpachón de elefante se planteaba todo un desafío. Evidentemente no lo podían rellenar de paja. Entonces, lo que él decidió fue llamar al escultor de la corte, a su escultor, que era un escultor francés, Robert Michel, artista del que hay obra aquí en el Museo del Prado y que tiene obra archiconocida que enseguida van a identificar. Roberto Michel es el escultor que hizo los leones de la Fuente de las Cibeles, que esculpió parte de los detalles que coronan la Puerta de Alcalá, parte de los relieves del Palacio Real, parte de los relieves de la Iglesia de Santa Bárbara. O sea, la obra de Roberto Michel está por todo Madrid. Y el rey le pidió que esculpiera un cuerpo para el elefante. Él hizo un cuerpo de madera. Bien es cierto que él consideró que hacer una escultura de madera para revestirla con la piel de un animal era un trabajo bastante menor y le pasó comanda a su hermano Pedro, que trabajaba en su mismo taller. Es un poquito la misma historia que se repitió con la osa hormiguera. La osa hormiguera, que él tanto adoraba, le pidió a Mengs, que era el pintor de cámara, que la retratara, pero Mengs también consideró que pintar un animal era un encargo de segunda y pidió a la gente de su taller que la pintara y, según la última atribución, fue un joven Goya el que se encargó de pintar la osa, que forma parte de la exposición Historias Naturales de Miguel Ángel. O sea, que en estos días la pueden ver aquí en el Museo del Prado, si no está expuesta en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Insisto sobre la antigüedad del elefante de Carlos III, porque hasta día de hoy el ejemplar que se consideraba más antiguo es un rinoceronte que está en el Museo de Ciencias Naturales de París, pero miren la diferencia de fechas. Hay unos cuantos datos: 1778, unos cuantos años, 1793.
Simplemente insistir para que se den cuenta del valor simbólico de estos animales. El rinoceronte de Luis XV, se llama así porque fue un regalo del rey de Portugal a Luis XV, es todo un emblema en Francia. Y lo es porque es parte de la historia de Francia. El pobre animal murió como consecuencia de las heridas que le provocó la bayoneta de un révolté, un sans-culotte en la época de la Revolución Francesa. El animal fue atacado con una bayoneta por ser posesión del rey y agonizó víctima de sus heridas. La piel se conserva en el Museo de Ciencias Naturales. El esqueleto también está montado en la Galería de Anatomía Comparada y es muy visitado porque 2 costillas están fracturadas por el golpe de la bayoneta. O sea que estos animales antiguos adquieren muchísimo valor simbólico y un enorme valor patrimonial. De todas formas, como les digo, son ejemplares excepcionales, porque son los más antiguos, hablamos de finales del siglo XVIII, son muy pocos los que se encuentran en las colecciones del museo y, sin embargo, el grueso de las colecciones de los museos de historia natural, de las colecciones históricas, se empiezan a datar a partir del siglo XIX. Eso es fácil entender por qué. Es porque en esa fecha se introdujo una reforma técnica fundamental para la conservación de las colecciones. Una reforma que también vino de Francia. Fue un jabón para el lavado de las pieles que fue ideado por un farmacéutico de la región de Lorena, de Nancy, que se llama Becker, ahí tienen el nombre, y él creó un jabón de arsénico con el que trataba también las pieles. Además de los taninos, las pieles se lavaban con arsénico, que es pesticida y tóxico, hasta el punto de que muchos naturalistas de esta época murieron intoxicados por el uso del arsénico, del que no se conocía la toxicidad, pero evidentemente si se llenaban los animales de sustancias tóxicas, pues no había hongo ni había insecto que pudiera con ellos. Con lo cual, las colecciones históricas de los museos empiezan a ser más abundantes a partir del siglo XIX. Becker mantuvo la receta de su jabón en secreto porque era un gran éxito y evidentemente había negocio, pero al final hubo un soplo en el Museo de París, la fórmula se divulgó y aquí en España fue Mier el primero que la publicó en 1817. O sea que a partir de esa época las pieles ya se empiezan a curtir con arsénico también y se empiezan a formar las colecciones de referencia. Colecciones que tenían sobre todo un uso didáctico, pedagógico. Servían para ilustrar los distintos tipos de animales que existían en el planeta. Todavía hay un distanciamiento grande de la naturaleza, el estudio se hace en los museos y hay ciertos museos que van a la cabeza, como por ejemplo Londres y París, en los que se describe mucha fauna exótica, se publican manuales en los que se representan los animales, manuales que tienen sobre todo una vocación pedagógica, porque a lo mejor la lámina que ven ahí a lo mejor no les dice nada, pero si se fijan en el monillo de arriba, verán cómo tiene en la mano una manzana y en el pie lleva otra manzana. Es una forma de indicar que los primates somos capaces de coger objetos con manos y pies, es la capacidad de la aprehensión. O sea, eso es característico del grupo de los primates. En la imagen de abajo tienen un babuino que sujeta un bastón, es lo que se llama la postura del pastor. También se representaban animales en la postura del mendigo, monos en la postura del mendigo, es decir, así y así, para indicar la pronación, supinación, un movimiento del brazo que solamente existe en los primates. Estas lecciones que emanaban desde París, desde Londres, de los grandes museos, se copiaban en las colecciones de otros museos europeos y el animal naturalizado que ven al lado es un mandril de la colección de Madrid, del fondo antiguo del siglo XIX, también visible en el museo, por lo menos hasta hace poco. Está naturalizado en la postura del pastor, con un bastón entre las manos. A lo mejor también les ha chocado que visitando los museos de ciencias naturales hay muchos carnívoros que tienen la boca abierta, que enseñan las fauces. El objetivo no es asustar, evidentemente, no se quiere causar miedo a nadie, simplemente es que la clasificación de los mamíferos se basa en gran medida en lo que se llama la fórmula dentaria, en la repartición de los incisivos, los caninos, premolares, molares, y entonces para ver todo eso hay que fijarse en el interior de la boca. Y entonces los animales se naturalizan con la boca abierta y de esa manera se puede comparar la dentición de un marsupial carnívoro, como el gato marsupial que ven ahí, con la dentición de un mamífero placentario, como es el caso del mapache. O sea que en todas estas colecciones hay una fuerte dosis pedagógica. En España
fue porque es un personaje que me acompaña desde que me he metido en temas de historia de la ciencia, me lo encuentro siempre. El personaje que lanzó las colecciones históricas pedagógicas del Museo de Ciencias Naturales es Mariano de la Paz Graells, naturalista isabelino por excelencia. Él solo es todo el siglo XIX en Historia Natural en España. Él montó una cátedra de taxidermia en el Museo de Ciencias Naturales y todas las colecciones que se ven hoy en el museo antiguas proceden en su gran mayoría de la época de Graells. Como ven ahí en un pequeño fragmento que extraje de alguna de sus cartas, él estaba por el valor enciclopédico, digamos, de las colecciones, y su objetivo era el de incorporar todas las especies que se iban describiendo, porque evidentemente quería que el Museo de Madrid estuviera a la altura. Todos estos objetos se usaban, como digo, para la educación y la investigación, y añado simplemente un ejemplo para estas colecciones del XIX, para que seamos conscientes del valor patrimonial que tienen estos animales en apariencia insignificantes. O sea, ahí lo que ven es un pollito de emú, que forma parte, lo ven naturalizado, forma parte de las colecciones del museo. Al lado ven una acuarela muy bonita, pintada en el laboratorio de iconografía del museo por Lecuona, que era pintor en el Museo de Ciencias Naturales, que representa al mismo pollito, que a todas luces no vivió mucho, porque ahí lo ven naturalizado, y al lado tienen una foto de lo que es el pollito recién nacido en el Jardín Zoológico de Aclimatación que existió en el Jardín Botánico de Madrid. Está con un hermano suyo, digamos, en el sombrero de uno de los cuidadores. Foto, lámina, animal, todo habla de ciencia, todo habla de historia de la ciencia, todo debe ser protegido y valorado como merece. De hecho, la fotografía, hasta donde yo he podido ver, es uno de los documentos más antiguos del uso de la fotografía en apoyo de la reflexión científica, digamos, en zoología. Es una fotografía que está datada en 1861, si no recuerdo mal. Y está tomada, como digo, en el Jardín Zoológico de Aclimatación que existió en el Jardín Botánico de Madrid. Hemos estado hablando de las colecciones de estudio, hemos hablado de Graells en España, y hasta este punto, digamos, el interés de la historia natural pasaba sobre todo por el interés por el organismo. Lo que se estudiaban eran los ejemplares, se analizaban con detalle, se describían las anatomías, se describían las morfologías, se escribían muchísimos manuales. Era un conocimiento muy basado en el organismo, pero, en cierto modo, resultaba poco satisfactorio. Aportaba poca información sobre lo que realmente interesaba, que era el conocimiento real de la naturaleza, del funcionamiento de esta cosa maravillosa que nos rodea y de la que formamos parte y que tratamos constantemente de entender, de saber qué somos y dónde estamos y qué es todo esto. Entonces llegó un momento, sobre todo a partir de viajes realizados por grandes expedicionarios como Humboldt, o en España la Comisión Científica del Pacífico, en la que se empezó a ver de manera cada vez más evidente que las formas vivas únicamente tenían sentido si se analizaban dentro de los paisajes a los que pertenecían. Sacar a un animal de la naturaleza, prepararle en un museo, meterle en una colección de estudio, le desposeía de significado porque todo lo que el animal o la planta eran tenía una lógica explicación si se analizaban con respecto a otros animales, con respecto al clima, con respecto a la altitud, con respecto a multitud de variables que formaban parte de ese todo. Como decía Humboldt, la naturaleza se compone de la belleza absoluta de cada una de esas partes y del funcionamiento integrado del todo. Y lo que hay que aspirar es a conocer ese todo. Entonces, a finales del siglo XIX hubo un interés creciente por los paisajes. Animales y plantas no eran nada si no se consideraban en su paisaje, en su entorno, y había que presentar esta inquietud en los museos. O sea que ya presentar animales alineados en las estanterías de los museos de ciencias naturales no tenía mucho sentido. Eran colecciones embalsamadas, desposeídas de vida. Era evidente que no la tenían, pero es que ni siquiera la imitaban. Y empezó a sentirse la necesidad de explicar en los museos, que era el lugar frecuentado por la gente que no podía pagar un viaje, digamos, que no podía pagar un desplazamiento a regiones lejanas, había que explicar los paisajes en los museos. Y entonces se produjo un cambio importante en la museología de las ciencias naturales, en la transición entre el XIX y el XX,
y fundamentalmente a inicios del siglo XX, y los paisajes empezaron a formar parte del contenido de los museos de ciencias naturales. Hubo una nación que se situó a la cabeza en este movimiento, fueron los Estados Unidos, no por casualidad, no, simplemente por lógica, en cierto sentido. Lo mismo que las catedrales y los monasterios y los castillos habían hecho que Europa se reconociera en su historia rica y que en Europa proliferaran los museos de historia y de arte, en América, que no tenía ese pozo, los americanos se reconocieron en sus paisajes inmensos, y si conocen América se darán cuenta de que es que todo es muchísimo más grande, todo es imponente. Entonces, el pueblo americano se empezó a reconocer en la inmensidad de sus paisajes y fueron los primeros que empezaron a hacer entrar, digamos, la naturaleza en los museos. Evidentemente eso no es América, eso es África, pero en esta época también América, Estados Unidos, cuando digo América es Estados Unidos, era una nación próspera, una nación rica, con grandes museos de historia natural que empezaron a pagar expediciones por todo el planeta. Fue un momento en que, digamos, pioneros se desplazaban hasta regiones desconocidas, en África, en Asia, en el corazón de América, y empezaban a describir nuevos paisajes, paisajes que había que traer hasta Nueva York, hasta Washington, hasta Chicago, hasta las ciudades americanas. Y la forma de reconstruirlos fueron un artificio, un truco museológico que se llaman dioramas. Son como ventanas abiertas a la naturaleza. El espectador, el visitante del museo, se asoma a una vitrina y detrás de la vitrina lo que descubre es todo un paisaje recreado, con una pintura en el fondo que recrea la región completa, con plantas traídas de la zona, con animales naturalizados y además naturalizados de manera dinámica, se dice. Las taxidermias de las que les he hablado hasta ahora, en las que aparecían animales sobre peanas de madera, se reconocen como taxidermias o se identifican como taxidermias estáticas. Estas, como este magnífico gorila, se llaman taxidermias dinámicas porque están interactuando, digamos. Entonces, el ejemplo, el máximo, digamos, de esta técnica museológica la encontrarán si van a Nueva York, en el Museo de Historia Natural, en el hall de fauna africana, en el hall de fauna asiática, en el hall de fauna americana, y el artífice es el taxidermista del que hablo en la diapositiva, se llama Ackley, todo un referente para esta época, y él fue el que naturalizó todos estos animales. Quiero decirles, porque esto va a enlazar luego con otra parte de la charla, ya más hacia el final, que en este momento, y aunque parezca difícil de entender, el objetivo de estos montajes era básicamente educativo y lo que se pretendía era hacer conocer, era instruir. Con el tiempo hubo un efecto perverso. El efecto perverso fue que se conocieron sitios vírgenes, recónditos. Fue cada vez más la gente que quiso conocerlos en vivo. Fue cada vez más la gente que quiso poseer pieles de gorila y digamos que el péndulo pasó al otro lado. Y veremos cómo en algún momento y como consecuencia de esto la taxidermia se empezó a percibir de una manera negativa. Pero cuando Ackley montó este grupo de los gorilas de montaña, el objeto era conservacionista. De hecho, los montes que ven en el fondo, recreados en el panorama, son los famosos Virunga, de los que habrán oído hablar en televisión, donde habitan las últimas poblaciones de gorila de montaña, que fueron inmortalizados, digamos, en la obra de Dian Fossey, Gorilas en la niebla, de la que también se ha hecho una película, y que se han convertido un poquito en el emblema de los peligros y las dificultades de la conservación de la fauna en África, porque está en la frontera entre 3 países y está en perpetua guerrilla. Son animales muy amenazados. Entonces, en este momento, y para que vean el interés conservacionista, lo que se hizo desde la Sociedad Americana de Historia Natural fue declarar el primer parque nacional africano, que fueron precisamente la cadena de los Virunga, en el corazón de África. Entonces, todo este recorrido del que he hablado, todo este interés por introducir los paisajes en los museos, fue captado en España por un personaje carismático, un personaje que cambió por completo la vocación del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estoy hablando de los primeros años del siglo XX, justo antes del estallido de la Guerra Civil.
justo antes del estallido de la Guerra Civil, esos primeros decenios del siglo XX, sobre todo en el periodo de la República, y el personaje del que les hablo, perdón, simplemente para decir que en esta, se me había olvidado esta, la taxidermia dinámica está muy en relación, puesto que estamos en un museo de arte, con el arte. O sea, se han visto el montaje del gorila, ahí hay una escultura, sobre todo, como les dije al principio, debajo de la piel hay un cuerpo de escayola, hay un cuerpo que está esculpido. Entonces, los taxidermistas en esta época se definen como taxidermistas artistas o taxidermistas escultores. Y además de trabajar para los museos, presentan sus obras fundidas en bronce o esculpidas en mármol en los salones de arte de América y de Europa. La cercanía entre taxidermistas y artistas es evidente en este cuadro de Le Douanier, de Rousseau-Le Douanier, un pintor francés de las vanguardias que se titula León hambriento, y en él ven cómo hay una leona que está atacando a un antílope, representada en el cuadro de Le Douanier, y al lado tienen el animal en los depósitos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de París en este momento. O sea, Le Douanier se inspiró de la obra de Quentin et Terrier, dos taxidermistas del museo, para componer su obra. O sea, el intercambio entre arte y taxidermia en este momento, lo veremos con algún español, es permanente, permanente. Bueno, como les decía, la persona que recogió, digamos, el guante del desafío de hacer entrar los paisajes en los museos de ciencias naturales fue Ignacio Bolívar, que fue durante muchos años director del museo. Bolívar empezó a coger fuerza dentro del museo en los antiguos locales de la institución, que estaban primero en la actual Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está en la calle Alcalá, cerca de Sol. Temporalmente estuvieron alojados en los bajos del edificio de museos y bibliotecas del Paseo de Recoletos, en Colón, donde está ahora la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Y finalmente Bolívar consiguió hueco, digamos, en la sede actual del Museo de Ciencias Naturales, en los Altos del Hipódromo, en Castellana, donde sigue. Aprovechando el cambio de sede, Bolívar introdujo todo un cambio de concepto en el Museo de Ciencias y fue consciente de que si se quería conseguir un museo moderno había que incorporar esos dioramas y ese discurso dinámico de la taxidermia en los montajes. Entonces lo que hizo Ignacio Bolívar fue crear un taller de taxidermia en el museo y al frente de ese taller puso a dos personajes fundamentales para comprender las colecciones del museo hoy en día y dos grandísimos taxidermistas, a mi entender, los mejores que han existido en España. Y si hay taxidermistas, que nadie se me ofenda, es una opinión personal, son magníficos. La obra de los Benedito realmente es una obra que merece ser catalogada como bien de interés cultural, como lo que sea, porque excede el dominio de la taxidermia. Como digo, Ignacio Bolívar hizo venir dos taxidermistas al museo. Primero vino José María, eran taxidermistas valencianos, venían de la ciudad de Valencia, donde estaban vinculados con la universidad. El primero fue José María, que se especializó en aves, y hicieron esta taxidermia dinámica. Tienen ahí lo que se considera como la obra maestra de José María, es el montaje conocido como Grupo de los Abejarucos. Por decirlo de alguna manera, es como un episodio de Félix Rodríguez de la Fuente congelado. En esta época no había televisión. Los niños, como yo fui niño, que nos entusiasmamos por los animales viendo a Rodríguez de la Fuente, se entusiasmaban por los animales en las salas del museo delante de los montajes de los hermanos Benedito. Y entonces lo que ven ahí es un grupo exento, quiere decir que el visitante se puede desplazar alrededor del grupo. En el frontal ven la vida cotidiana de la colonia de los abejarucos que entran y salen de los nidos, que se alimentan, que se acicalan el plumaje, y según se va recorriendo el grupo por los costados, se va viendo el interior de los nidos, se va viendo cómo los padres alimentan a los pollos, se ve todo el funcionamiento de la colonia. Entonces, para añadir credibilidad y para no distanciarse del discurso científico ecológico, hoy diríamos poco de acuerdo con la actitud conservacionista, lo que hizo José María Benedito fue directamente traerse el talud del pardo, el mismo talud en el que había estudiado durante mucho tiempo el comportamiento de los abejarucos para reproducirlo después en las salas del museo. Él consideraba que el sacrificio merecía la pena.
porque él decía, bueno, yo me llevo unos cuantos nidos, pero van a ser muchos los niños que van a ver cómo viven los abejarucos en el museo. Y la arena que ven ahí, dentro del montaje de los Benedito, procede directamente del Monte del Pardo, donde él estudió y, evidentemente, cazó los animales. Simplemente para que tengan una idea de cómo son los grupos de los Benedito, y les animo que vayan a verlos al Museo de Ciencias Naturales, hablo de José María y de las aves. He escogido este un poquito por afinidad, porque yo soy vallisoletano de Tierra de Campos, tenía que enseñar trigo, y entonces es un grupo de abutardas en un trigal. Y para que vean la importancia del paisaje, en todo el volumen de la vitrina, que es importante, es considerable, la mitad frontal está ocupada por los animales, las 4 abutardas que ven en el primer término, y la misma superficie en el fondo está ocupada por el trigo. El paisaje ocupa el mismo espacio que los animales. Es una forma de enseñar a aprender, a conocer y a respetar la naturaleza ibérica, que, dicho sea de paso, en este tiempo era muy desconocida. Una anécdota simplemente. Ignacio Bolívar cuenta cómo en un momento un grupo de cazadores vino a verles sorprendidos porque a uno de ellos se le había ocurrido decir que los renacuajos, al crecer, se convertían en ranas y los demás no se lo creían e iban a que él les convenciera de que un renacuajo, al final de la metamorfosis, se convierte en rana. O sea, desde el Museo de Ciencias Naturales había mucha labor educativa que desarrollar. José María Benedito trajo a su hermano al museo, a su hermano Luis, que se identificaba como escultor, básicamente, y le puso a trabajar en su taller de taxidermia. Luis fue el que introdujo en España la técnica de montaje de grandes mamíferos, de la que les he hablado al principio, una técnica que se conoce con el nombre de dermoplastia, y él es artífice de gran parte de los grandes mamíferos del Museo de Ciencias, sobre todo de la enorme jirafa y del imponente macho de elefante africano. Aquí en la foto le ven con el toro de Veragua, el toro que Miguel Ángel se ha traído hasta el Museo del Prado, y llamo su atención en la pequeña escultura que ven aquí. Como les digo, es labor de artista, o sea que él modela en barro el cuerpo de un toro, para el trabajo para el museo, vestirlo luego de piel, pero al mismo tiempo luego funde en bronce y muestra en mercados de arte su obra. Y Luis Benedito tiene obra en el Museo Reina Sofía, lo mismo que un hermano suyo, del que no he hablado porque no era taxidermista, Manuel Benedito, un gran pintor de su tiempo, tiene obra en este museo, en el Museo del Prado. Era una auténtica familia de artistas. Entonces, Luis Benedito se formó en esta técnica en Alemania, él recibió una beca de formación de la Junta de Ampliación de Estudios, y se formó en Alemania, al lado de un taxidermista muy conocido, Termer, pero bueno, el nombre poco importa. Luego volvió a España y trajo consigo la técnica y montó los grandes mamíferos. Y una cosa que es reseñable del trabajo de Luis es cómo educó en el cariño hacia la naturaleza. Es algo que cuesta entender, cómo matando animales se pretende educar en el cariño hacia los animales. Pero tienen que entender que había mucho por hacer. Y si ven las imágenes del oso y de los zorros que aparecen en la pantalla, verán como aquí las bocas no están abiertas, la actitud no es amenazante. En los dos casos son animales carnívoros. En aquella época estaban considerados como alimañas, como peligrosos. El zorro es la alimaña española por excelencia. Y cuando ven el montaje de Luis Benedito, ven como arriba el oso es entrañable. O sea, es un oso que se está desplazando por la cordillera cantábrica y de repente olisquea el aire y huele un humano y se para con curiosidad. Él está olfateando simplemente. Y en la parte de abajo, un poquito con poco rigor biológico, porque no suele ocurrir en la naturaleza, lo que muestra simplemente es una escena plácida de una familia de zorros. Los zorros efectivamente se acaban de zampar un faisán, porque son carnívoros, pero por un lado tienen la hembra con los zorretnos y al otro lado el macho dormita. O sea, la limaña, por excelencia, también tiene una vida familiar. Es un poquito, no sé si se acuerdan, los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el lobo y la famosa frase de «y la loba llora». Es un poquito esta educación en el conocimiento y el respeto hacia los animales. Estos grupos de los Beneditos se hicieron muy populares. El museo en esta época, según cuentan las crónicas, recibía más visitantes madrileños que el Museo del Prado y la mayoría se concentraba durante las fiestas de San Isidro. Se había convertido en una tradición ir al Museo de Ciencias Naturales en San Isidro, por lo visto. Ahora suelen ir muchos niños en Semana Santa, es cuando más afluencia hay. Hablábamos de la conservación de la naturaleza
gestionada o fomentada a través de los museos americanos. El Museo de Madrid, los Benedito y Bolívar hicieron lo mismo por la conservación de la naturaleza hispana. En esta época se promulga la primera ley de protección de parques nacionales y para educar en el conocimiento de esos paisajes vírgenes que había que preservar, el museo se erigió en vitrina, en escaparate. El primer parque nacional que se fundó en España, no sé si lo saben, se llamó Montaña de Covadonga. Está incluido en el actual Parque Nacional de Picos de Europa, que tiene mucha más extensión, y como emblema de ese parque nacional se montó en Madrid, por un lado, el oso pardo, regalo de Alfonso XIII, y por el otro lado, este grupo de los rebecos, que se reprodujo en revistas, en periódicos, en muchas publicaciones, como imagen de la conservación de la naturaleza en España. Simplemente he reseñado la imagen del chivo, que ven en primer término, porque el chivillo ese generó mucho intercambio epistolar entre Luis Benedito y otros taxidermistas europeos, y cuando se leen esas cartas realmente se da cuenta uno de que se está hablando de arte. Se está hablando de una pose que hasta ese momento ningún taxidermista europeo había intentado y que Luis Benedito logró con éxito y que luego se imitó en otros museos europeos, simplemente para que se den cuenta del vínculo entre taxidermia y creatividad artística. Lo decía Miguel Ángel hace un momento, les he dicho yo también, este proyecto de Ignacio Bolívar y la reforma del museo, como tantas cosas en España, se truncó de manera dramática con el estallido de la Guerra Civil. El Museo de Ciencias Naturales estaba muy vinculado a la JAE, muy vinculado a la República, se vio un grupo muy mal visto por los vencedores de la contienda. Ignacio Bolívar se tuvo que exiliar. Los hermanos Benedito consiguieron seguir en el museo, aparentemente no tenían mucha vinculación política. Habían trabajado para el museo y también habían trabajado para el duque de Medinaceli, el duque de Alba, para todos los grandes de España, con lo cual siguieron después de la guerra, siguieron trabajando en el museo, siguieron haciendo montajes para el museo. Pero, como les digo, Ignacio Bolívar acabó sus días fuera de España. Y si les hablo de esto es simplemente porque durante la contienda el valor de estos grupos era tal que la Junta de Protección del Tesoro Artístico de la República, que veló por la conservación del patrimonio cultural español, llamó la atención sobre la necesidad de conservar la obra taxidermizada de los hermanos Benedito. He encontrado una carta de Ignacio Bolívar en la que se refería a la Junta de Profesores que se reunía desplazada ya en Valencia, en la que dice que por fin se ha conseguido que los grupos de los Beneditos se instalen en el Museo del Prado para protegerlos de los bombardeos y que dentro de poco ocuparán las salas que han quedado vacías con la evacuación del museo. He buscado, he consultado a amigas que tengo en el Museo del Prado, no he encontrado fotos, ahora hablas de un aguilucho que se encontró por ahí como de casualidad en un almacén, no tengo documentos que hablen de la presencia de los grupos de los Benedito en el Museo del Prado. De lo que sí queda constancia es del interés de la Junta de Protección del Tesoro Artístico por conservarlos y por transmitirlos a las generaciones futuras. Cambiamos de tercio. Seguimos en el siglo XX, seguimos hablando y enlazamos con lo que les dije al hablar del gorila. La taxidermia se desarrolló mucho a lo largo del siglo XX, alcanzó dosis muy elevadas de excelencia, pero evidentemente, como les digo, era una disciplina que no estaba únicamente al servicio de la ciencia, sino que también era una disciplina lucrativa, o sea, los taxidermistas vendían sus montajes. Entonces se popularizaron los animales disecados, se empezaban a comprar gustaban como objetos. Hoy en día no gustan tanto, gustaban entonces como objetos decorativos, empezaban a comprar y evidentemente eso dio pie a un tráfico y a un sacrificio indiscriminado de animales. Les hablo aquí de un taxidermista, Roland Ward, es un taxidermista inglés que montó tienda en Piccadilly, en Londres, y él es el máximo representante de la taxidermia europea en el siglo XX. No se dedicaba únicamente a montajes como los que ven ahí, un taburete hecho con la pata de un elefante o la cabeza de un tigre montada sobre un trozo de madera para colgarla de la pared, sino que también hacía montajes para los museos y muchos de los animales del Museo de Madrid fueron montados por Roland Ward. Pero se desarrolló esta faceta de el animal objeto decorativo y se mataban elefantes y rinocerontes para hacer taburetes con sus patas o se sacrificaban gorilas para hacer ceniceros con sus manos.
Los hermanos Benedito, hay que decirlo, también cayeron en este tipo de producción privada. Además, era normal en la época, no estoy juzgando a nadie, era normal. Además de la producción que hacían para el museo, en su taller personal montaban unas lámparas de dudoso gusto. Hoy en día, en aquella época, se estaba popularizando el uso de la luz eléctrica en las casas madrileñas. Y entonces idearon un tipo de lámpara que consistía en rapaces volando, búhos, águilas, buitres, y en las garras sujetaban las bombillas. Entonces hicieron todo un ingenio eléctrico que se puso muy de moda y a día de hoy no estaría mal encontrar alguna de esas lámparas para incluirlas en las colecciones de algún museo, porque fueron muy populares. También hicieron lámparas de mesa, en este caso eran garzas, eran animalillos que llevaban la bombilla sobre la cabeza y se hacían lámparas de pie. Entonces, la consecuencia de este tráfico de animales fue que, con el tiempo, se vio que la actividad humana estaba acabando con las poblaciones salvajes. Era flagrante con los grandes mamíferos, los gorilas, las jirafas, los rinocerontes eran cada vez más escasos y en esa masacre empezaron a designarse los museos de ciencias naturales como, en cierto modo, responsables. La taxidermia se empezó a mirar con recelo, los animales naturalizados no se percibían bien y los museos empezaron a guardarlos en las reservas, los quitaban de la vista. Además, esto coincidió, ya a partir de los años 80, con un auge de las nuevas tecnologías. Cada vez eran más los museos de ciencias naturales que presentaban pantallas interactivas, vídeos, ordenadores, cosas así que contaban la naturaleza de una forma dinámica y que parecían sustituir a los animales, a los ejemplares. Pero a día de hoy la cosa ha cambiado. Vamos a ver cómo. De todas formas, como les digo, los ejemplares naturalizados empezaron a guardarse en las reservas de los museos. Ahí se mantuvieron una serie de años y, como les digo, con el progreso de la tecnología se produjo una especie de paradoja. Los museos que habían apostado por la rapidez de las nuevas técnicas de repente se vieron sobrepasados por esa propia rapidez. Y hoy en día nadie necesita ir a un museo para tener una pantalla táctil, o sea, les llevamos todos en el bolsillo. O sea, si queremos información sobre algo, sacamos el smartphone y tenemos la información en el momento. Y entonces los museos empezaron a decir, nuestro potencial vuelve a estar en los objetos. Todo el mundo puede tener un teléfono, pero no todo el mundo se puede situar al pie de un elefante. Entonces empezaron a buscar en las reservas y empezaron a darse cuenta de que esos animales que se habían ido acumulando habían adquirido, además de polvo, con el tiempo habían adquirido pátina de historia. Empezaron a reconstruir esas historias y fue evidente el valor patrimonial. La cabra, que ven en el primer término, está en las reservas del Museo de París, es el ejemplar tipo que sirvió para describir la subespecie portuguesa de cabra hispánica o ibérica. Es un ejemplar que viene del Museo de Lisboa, un ejemplar que se trajeron los franceses durante la ocupación de la península ibérica, se trajeron bastantes ejemplares, no estoy en París, se llevaron bastantes ejemplares del Museo de Portugal, de Lisboa, los almacenaron en París y, curiosamente o desgraciadamente, ese Museo de Historia Natural, que con el tiempo se llamó Museo Bocage, en un momento dado de su historia fue víctima, pasto de las llamas y todas sus colecciones se perdieron. Hoy en día la historia del Museo Bocage se conoce por las colecciones que existen en París o en otros museos o en los institutos de secundaria de Portugal. Entonces empezó a ver el valor de esos animales como objetos patrimoniales y se empezaron a colocar como justamente merecen. El caso de Miguel Ángel es una rehabilitación de los fondos de Madrid en un lugar prestigioso como el Prado. No es la única. Hace poco en el Palacio Real ha habido una exposición sobre el infante Don Luis, no sé si la han visitado, en la que se reconstituyó un gabinete de historia natural, un gabinete en el que se presentaban buena parte de objetos del Museo de Ciencias de Madrid. Hoy el propio Museo de Ciencias Naturales de Madrid ha reformado sus salas. Durante el año que yo estuve trabajando con ellos hubo un tráfico enorme de animales que salían de las reservas, que venían a las salas, y el museo por fin presentó el 100% de sus salas ocupadas y con exposición, y a la hora de planificarlas y de escoger los animales tuvieron el acierto de buscar entre los animales históricos todos estos animales que tienen algo que contar. Hoy el que se acerque hasta el Museo de Ciencias Naturales verá cómo la exposición de biodiversidad, que trata de un tema de actualidad científica, como es el estudio y la conservación de la biodiversidad, se ilustra con ilustres
pensionarios del museo, como son todos estos animales, formados por los Benedito, comprados por Bolívar e incluso los coleccionados por Graells en su colección pedagógica. Lo he dicho ya para acabar, porque he visto que ya he consumido la hora. He dicho que había centrado mi discurso en la taxidermia científica, era mi intención. Sé que la taxidermia no convence a todo el mundo, pero mi alegato aquí es en favor de lo que yo considero como los últimos olvidados de nuestros museos. Estos animales no son peluches polvorientos, son animales que cuentan historias, son animales que tenemos que estudiar, que tenemos que conservar, que tenemos que valorizar. Y aunque parece ser que por mucho que investiguemos nunca encontraremos el cuerpo de la terrible bestia del Gévaudan, si los miramos, pese a su aparente insignificancia, como estos dos pollos de abutarda, o, en muchos casos, más que evidente fealdad, como este mono aullador, yo sé que si nos paramos a mirarlos, estoy convencido de que todavía son muchas las historias que ellos nos tienen que contar. Muchas gracias.